Vamos a comenzar, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su asistencia. Mi nombre es Javier García Mayol, soy miembro de la Comisión de Justicia Penal Internacional del Colegio de la Abogacía de Barcelona y miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional de La Haya. Estas dos organizaciones se ocupan principalmente de acercar la justicia universal a los miembros de las mismas, a las personas colegiadas y al resto de operadores jurídicos, como ustedes. Bueno, ello lo hacemos de diversas formas, a través de determinados cursos, conferencias, jornada como la de hoy, jornada como la que nos ocupa hoy. Esta es la 10ª jornada que organizamos a través del Colegio de Abogados Penal Internacional, conjuntamente con el Centre d'Estudis Jurídics de la Generalitat, al quien pues damos sinceramente las gracias por acogernos en su casa. Y bueno, con respecto al tema que hemos elegido este año, la verdad es que la situación socioeconómica actual nos lo ha puesto un poquito fácil. Barajamos entre varios temas, pero claro, este es el que realmente está hoy, que tiene un mayor interés para todos nosotros, la ciberdelincuencia. Esto es algo que, como decían los anteriores representantes o presentantes y ponentes, comentaban que nos perjudica a todos y cada uno de nosotros. Y es cierto, todos podemos ser víctima de un ciberataque. Todos nos conectamos a través de la red, todos llevamos a cabo transacciones telemáticas y, si no es directamente por nosotros mismos, a través de terceros. Bien, contaremos para esta jornada con diferentes expertos en la materia de los cuerpos de seguridad del Estado, expertos de la Policía Nacional, expertos de los Mossos d'Esquadra, incluso de la Fiscalía también están con nosotros. En primer lugar, la primera ponencia irá a cargo de don Narciso Ortega Oliva. Don Narciso empezó su carrera profesional en esta materia hace ya 16 años. Narciso, me corrige si hay alguna cuestión que pasamos por alto. No, como decía, hace más de 16 años y como jefe de la Policía Científica en Aragón. Durante esas épocas también obtuvo el diploma de estudios avanzados por la Facultad de Derecho de Zaragoza en Derecho Internacional Público. Posteriormente le nombraron jefe superior de policía para Canarias y últimamente estuvo como jefe y cumplió su mandato como jefe superior de policía para todo Cataluña. Actualmente está cursando la tesis doctoral en materia de Derecho Internacional Público en la Universidad Politécnica de Cataluña y profesionalmente hoy en el sector privado está a cargo y dirige una de las empresas más punteras y fiables en materia de ciberseguridad y compliance. Bien, Narciso yo creo que nos podrá dar una visión global de presente y sobre todo de futuro, qué va a pasar con la delincuencia, porque parece ser que las perspectivas de futuro pues no son muy de color de rosa, pero ya nos lo explicará él. Bueno, la ponencia durará alrededor de unos 40 minutos. Una vez finalizada esta, abriremos un turno de preguntas para los asistentes y nada más. Muchísimas gracias por su asistencia. Tiene la palabra don Narciso Ortega. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al centro por brindarme la oportunidad de estar de nuevo hablando de esto que considero que es un problema de verdad. No sé si efectivamente la Corte tendrá que entrar, pero no sería mala idea. Y muchas gracias al Colegio de Abogados y a sus representantes y a Javier, que como han notado es amigo mío y entonces me presenta muy bien y todas esas cosas. El tema o el título de la conferencia en concreto, bueno, de la charla, yo estoy aprendiendo cada día, con lo cual, a buen seguro, saldré de aquí con más conocimientos y, por supuesto, se pueden tener errores en esto, como veremos, los gurús más grandes se equivocan, pues los que no somos ni siquiera gurús, por supuesto que nos podemos equivocar. Es cierto que el WannaCry de la semana pasada y el hecho de que haya afectado a una multinacional como Telefónica, creo que se oye bien, pero me habían comentado que si alguien puede poner los móviles a lo mejor en modo avión para que no haya interferencia, pero de momento creo que se oye bien, ¿no? El asunto está en que yo empecé esta relación, digamos, de charlas y veo aquí algún, ya debe ser fan, ¿no?, que me sigue. Entonces el tema noviembre-diciembre, es decir, esto se veía venir. Finales del año pasado los datos eran de que iba a haber golpes fuertes en cuanto a falta de ciberseguridad o golpes fuertes en ciberdelincuencia,
y efectivamente nos hemos visto ya a primeros de año, ya sonaba, y cuando ha pasado de hace 15 días, pues lo que se ha dicho por los grandes expertos, cosas que tampoco eran vademecums, pero era, por ejemplo, pues es la punta del iceberg, va a haber más, o sea, estémonos preparados que va a haber más, eso seguro. Y segundo, que seguridad al 100% no existe, ¿no? Bueno, entonces, a ver si ahora... Sí, aquí tenemos a este buen señor, que es muy simpático, se llama Eugene Spafford, le conocen en el mundo informático por Gene, o sea, Gene Spafford directamente, el EU nos lo quitamos, y dijo lo que ahí tienen ustedes escrito. Esto lo dijo en 1989, Es decir, los que han salido ahora diciendo que la seguridad total no existe, pues vale, ya lo explicó este señor, y mejor explicado yo no encuentro, y con lo cual lo procuro poner siempre. No soy muy amigo de poner vídeos, voy a poner uno de ahora a continuación de 1 minuto y poco, simplemente que realza un poco de los datos, pero para a ver si a ver si veo aquí bien yo esto para poderle dar. Está hecho por una compañía, a ver, ahora, americana de ciberseguridad, y encontrarán vídeos de estos similares en YouTube o en cualquier cosa, a tope. Los hay más buenos, los hay menos buenos. A ver el sonido, si se oye. Bueno, creo que la idea es esas cantidades que son aleatorias, porque la cifra de lo que se gasta, de lo que se invierte y de lo que afecta a la ciberseguridad es bestial. Esos son datos de lo que entienden los americanos que afectan a Estados Unidos. El resto, la verdad que les afecta a ellos relativamente poco. Entonces, aquí tenemos, como se ha hablado de alguna película también, pues bueno, a ver, coincidencia, esta es una película de 1988-89, también a la vez de que Eugene Spafford dijo lo que dijo, pues aquí tienen a la actriz, en concreto es Angelina Jolie, y la pueden ver porque está descargable en todos los formatos, y además es muy fácil el ver esta película y darse cuenta de que, bueno, sí, los ordenadores son más viejos, la manera de trabajar va más lenta, pero no hay mucha diferencia con lo que está pasando. ¿Qué es lo que? Pues lo mismo, virus, troyanos, puertas traseras, gusanos, spyware, lo que queramos, ransomware, ¿no? Que es cuando ahora se ha puesto de moda porque te piden dinero. Bueno, antes el phishing, ¿qué era? Más que te hacían un phishing sencillito y ibas a, incluso la policía, cualquier policía europea ha sido phisheada y llegaba avisando al cliente diciendo: oye, has entrado a una página un poco sucia, ve y paga 200 euros, bueno, pues ya está, y era simplemente de aquello, era un phishing fácil, y reiniciando te ahorrabas los 200 euros. Ahora las cosas son bastante más complicadas, y entonces ni siquiera está garantizado que pagando te solucionen el problema, porque a veces el destrozo que han liado es de tal nivel que no son capaces de repararlo los propios que han, digamos, hecho el conflicto, los que han creado el conflicto. Con otro añadido, que claro, la cuenta donde hay que ingresar, aunque esté oculta, aunque sea a través de bitcoins, aunque sea de la manera que sea, no la tienen abierta permanentemente.
Pues si la tienen abiertamente, a pesar de todo, más pronto o más tarde nos vamos poniendo de acuerdo las policías, se entra a algún nivel de coordinación y lo localizas. Con lo cual esas cuentas no las suelen tener abiertas más de 48 o 72 horas. Es decir, si tú pagas, haces la transferencia y él ha cerrado la cuenta, cuando le llega no te puede reparar porque no ha cobrado. Independientemente, como veremos, que esto ya pasó a finales, un similar del WannaCry, que incluso afectó a servidores Linux y a operadores Linux, y lo primero que dijo Linux fue lo mismo que han dicho ahora fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, policía y tal: no paguen, sobre todo no paguen, porque aparte de pagar en bitcoins, que es otra manera rara de funcionar por ahí, y de ocultar identidades, pues después de un día a otro, depende de que Japón lo acepte o China no lo acepte, el valor del bitcoin pues pega un destrozo que al pagador en su cuenta real le afecta bastante. Por ejemplo, dentro de las redes sociales, esto sería lo que hoy en día se utiliza en las redes sociales. Iremos viendo datos que aparentemente pueden resultar inconexos, pero veremos que luego, a la hora de la verdad, todos están más que relacionados entre ellos. Uno de los que en realidad se afecta o afecta menos es diariamente, o se usa menos, es LinkedIn. Y en cambio, bueno, yo cada día recibo amigos míos que me dicen: incorpórate a LinkedIn porque estoy esperando tu respuesta, ven a LinkedIn. Ya no sé si me lo mandan ellos o no, pero la realidad es que LinkedIn, que es un tema que al final se lo ha quedado Zuckerberg, con Facebook, Instagram, WhatsApp y todo demás, lleva hackeado lo que lleva hackeado. Es decir, los 117 millones de fichas que pueden estar o que pueden estar estaban a la venta en subasta a $2.000. La compañía se ha vendido por 8.000 millones. Bueno, pues muy bien, perfecto. Pero los datos, con la importancia que le podamos dar a los datos, estaban en subasta a 2.000. Ustedes podrán decir, esto es lo que dice este hombre. Bueno, simplemente tienen ustedes que entrar, buscar, poner LinkedIn hackeado, y son todo estas listas que le pongo, que tendrán páginas y páginas al respecto, son todas anteriores a la venta de la compañía. Entonces, quiero decir que estaban hackeadas antes. Es muy difícil ahora tapar esos agujeros y que no haya nadie. El propio LinkedIn también ya se salvaguardaba, la empresa inicialmente, diciendo que él no se responsabiliza de ninguno de los datos que haya. Es decir, los datos pueden ser ciertos o falsos, pero si hay en algún sitio donde es fácil duplicar identidades, es a través de sitios donde no dan garantías de seguridad. Hay que ser conscientes de una cosa, que esto es algo que nos ha entrado en 30 años, 40 años, que antes no existía y que ahora lo tenemos todo el mundo. Es decir, esto está hecho para ser muy fácil para usar, cada vez más fácil, y cada vez que lo tengamos más gente y a ser posible antes. Con lo cual, la seguridad al respecto, descendemos seguridad. Por poner marcas, sin ánimo, Smart también lo vende Mercedes. Mercedes tiene el clase C y el clase 65, 63 AMG o no sé cuánto, y no tiene que ver nada. Vamos, los frenos de disco de la M65 se los pones al Smart y no puede arrancar. No tiene suficiente peso. Bueno, pongo aquí la memoria de la Fiscalía, que como bien han dicho, luego estará la fiscal de delitos tecnológicos y los compañeros de Mossos de Escuadra. Ellos entendan más. Simplemente voy a dar dos detalles que seguro que ellos o confirman o desmienten, pero creo que confirmarán, pero que seguro que estarán, con lo cual voy a darlos de pasada. En primer lugar, esto estaba hecho por la anterior fiscal, ahora hay un nuevo fiscal general del Estado, en la presentación de la memoria judicial. La presentación de la memoria judicial, por tradición y por boato y por protocolo y por todas esas cosas, se hace en septiembre. Bueno, en septiembre, es decir, en septiembre de 2017, tendremos los datos oficiales, por decirlo así, presentados de lo que ha pasado en cuanto a delincuencia, según la memoria judicial, a través de la Fiscalía General del Estado. Bueno, informáticamente eso no es que sea un atraso, es que llevamos 9 meses del atraso. Cuando salgan los datos, la delincuencia en cuanto a delitos tecnológicos que se diga, no tiene nada que ver ya con la que estaba pasando en noviembre del año pasado, 16.
Los datos de los últimos años son estos. El 2014 pegó un subidón y efectivamente vemos que en 2015 se ha controlado. No voy a entrar en el detalle de los delitos, por supuesto, la mayoría de ellos son los bancarios, por supuesto, las estafas y tal. En ese año todavía de compliance contra el artículo 31 no había ninguno, me imagino que ahora ya saldrá alguno, puesto que no es lo mismo, por ejemplo, el caso del profesor que ahora estamos, que si ha tocado al niño, no ha tocado, etcétera, casos de actualidad, ¿no? Bueno, y si además de hacerlo tiene responsabilidad el centro o el club de baloncesto o el colegio, tiene responsabilidad el teórico compliance o el administrador o el director que haya, ¿está exento el colegio o el club de baloncesto de ese control? Y si además ese profesor, aparte de tocar, ha hecho fotos y las ha distribuido a través de un ordenador del colegio o del club de baloncesto, no desde el suyo, o incluso desde un Smart que le pueden haber dado la empresa. ¿Se vigila bien eso o no se vigila? Bueno, ahí lo dejo, como luego está también, si se me pregunta, en la hora de preguntas y tal. Bueno, lo mismo, datos de 2015. Estos son datos de Eurostat oficiales. He buscado los de este año y no los he encontrado. Si entran ustedes en los datos oficiales de Eurostat, verán que incluso años anteriores ha habido hackeos mayores. No sé o ataques en ciberdelincuencia mayores. No sé en qué los basan exactamente, pero la realidad es esa. Que no estamos nadie sujeto a... Este es un caso que lo pongo solo por el llamativo, que era lo que venía a decir ese vídeo independientemente. Es decir, personas de toda raza, de toda condición, de todo sexo, estén donde estén, seamos quien seamos, grandes empresas, pequeñas empresas, estamos todos sujetos a ser ataques de una delincuencia. En este momento el FBI se encontró con un detenido que había realizado presuntamente los 14 asesinatos, querían saber toda su red con contactos y no podían entrar en Apple. A ver, no podían entrar en Apple, sí podían entrar, lo que pasa que se arriesgaban a perder los datos, haber entrado y haber perdido los datos por una clave de seguridad que tiene, que a la 10ª o la 12ª vez que no entras bien con el PIN o el PAC, pues te empieza a borrar los datos. Bueno, Celebrity es una compañía que pertenece a Sunjava. Al parecer, sin ser oficial, cuando el juez federal dictaminó de que iba contra, porque se ha hablado de las legislaciones, iba contra la intimidad no solo del detenido, sino de todos los demás, porque lo que se le estaba pidiendo a Apple era la llave maestra, no que abriera el teléfono, que no lo sabían abrir tampoco los de Apple, pero sí tienen una llave maestra para entrar. Claro, si le damos al FBI o a la policía la llave maestra para entrar en un Apple, entramos en todos los Apple y cuesta más cambiarla que no, vamos, entonces ya... y al parecer, a través de un periódico israelí que publicó que había sido Celebrity tiene 4 sedes, Japón, Hong Kong, Estados Unidos y Israel, y creo, bueno, la de Israel. No quiere decir que fueran ni agentes del Mossad ni de nada, sino unos técnicos que dieron con la entrada de Apple y se lo facilitaron. Es decir, estos tienen, lógicamente, si es cierto lo que ha dicho el FBI, que ya no la necesitaba el permiso judicial, pues tienen acceso a la llave maestra de Apple. Bueno, la mayoría de los delitos y donde estamos haciendo pruebas, y imagínense en cualquier entidad financiera si tiene un hackeo del sistema de cajeros, que además no son de la entidad, son de la empresa que hace los cajeros y colaboran las visas y tal. Bueno, pues si hay un sistema de esos de hackeo, la realidad es que cambiar todos los cajeros no te quiero ni contar, aparte de lo que cuesta, hay que mantener compatibles 2 sistemas, que eso cuesta el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Que es el problema que tenemos las empresas de seguridad o de ciberseguridad cuando demandan nuestros servicios. Es decir, si quieres hacerlo bien, barato no va a ser. Entonces, pues no quieren casi nadie hacerlo bien. Aquí vean la diapositiva. Entonces, si se fijan, esto tiene un poquito de truco. Simplemente ahora los pies de abajo eran idénticos, pero el texto es distinto. Esta noticia está publicada en La Vanguardia el 16 del 2 de 2015. Afectados centenar de bancos de 30 países a partir de un cajero automático en Kiev
directamente, sin necesidad de acercarte, ni del contactless siquiera, se puede mandar a sacar billetes desde el cajero. La suerte para el que pasa por ahí ese momento, que los va cogiendo, haya cámaras o no haya cámaras, pero se los lleva. La anterior, si se fijan, es de 23 de noviembre de 16. Todos los medios de comunicación, por lo menos El País, La Vanguardia, Tecnología, todos los que yo tal, ponían nueva amenaza. ¿Cómo que nueva amenaza si llevaba 1 año y medio? Lleva desde el 16 de febrero, ya había pasado lo de expedir en todos los países. ¿Por qué 1 año y medio después se dice nueva? Pues porque no hay que asustar, es decir, no se trata de que salgamos asustados, pero se trata de que seamos conscientes de lo que pasa. Lo de nueva sobra. Se ha repetido lo de sacar cajeros, dinero de los cajeros, y ahora se da, en vez de tantos países, pues más concretos, los países que han sido afectados. Bueno, entramos en un tema de lo de alguna conferencia que he dado o charla sobre ciberbullying, grooming, sexting y todos los delitos que pueden llevar también al suicidio, al acoso. Claro, antes el tema de las fotos. Cuando yo era pequeño, para ver mis fotos allí con el biberón y con el chupete y con no sé qué, pues tenía que venir una visita a mi casa y mi madre, a lo mejor si era muy de la familia, les enseñaba las fotos aquellas de color sepia o en blanco y negro. Ahora cuelgas una foto del chico con el biberón y no la quitas en la vida, pero en la vida. Y luego está toda la vida de ese chico o de esa chica, hasta los 18 años, hasta los 16, que ya se ha empezado a discutir con sus padres, y le dice, oye, ¿y tú por qué has tenido que poner toda? ¿Y si te demando ahora qué? Bueno, pues vamos a ir pensando que a lo mejor no hay que ir poniendo todas las fotos. La realidad es que los datos estos son los que son y que, por desgracia, pues con las estadísticas oficiales yo creo que no se considera ciberbullying o grooming muchas de las cosas, y el sexting, incluso por las universidades americanas que han hecho estudios, el sexting es cuando unas parejas hacen fotos de acuerdo y luego uno se enfada y la cuelga y la pone en el muro de todos los demás de Facebook y a partir de ahí olvídanos. Entonces, eso es delito, claro que es delito, pero lo que no hay ya es la apropiación indebida, porque inicialmente las fotos se las han hecho los dos o en una fiesta o un día que estaban contentos. Y eso ya se considera una práctica social más del ligue, del acercamiento entre parejas. Este es un tema que salió publicado en su día en todos los periódicos. Es un elemento, un osito de peluche de Fisher Price. Fisher Price dijo que ya estaba corregido el hackeo inicial, que cuando salieron a la venta ellos ya se habían dado, pero bueno, la noticia salió, es una marca solvente, pues vamos a hacerle caso. Como ven, en el pie izquierdo, a la izquierda, pues hay un pulsador, y ese pulsador pues permitía que si hablara el osito con el niño, y claro, va por wifi, tenía una cámara, pues haces fotos del niño, evidente. Si está hackeado y hemos entrado en el wifi, sacamos las fotos del niño, por Photoshop le quitamos la ropa, y si el niño está sin ropa, y luego las colocamos en las redes oscuras y se acabó. Esta foto la traigo a colación porque esta es de hace unos días, creo, en Holanda, el chico se llama Bruce Paul. Bueno, este para mí tiene algo de su truco, pero si ayuda para concienciar a los menores de lo que hay que ir haciendo, pues bienvenido sea. Pues en la sala, con este osito, hackeó unos teléfonos Android y entró directamente, mientras estaba hablando y haciendo la exposición, en el de uno y demostró que le había entrado en un contacto y tal. Bueno, en teoría eso aquí en España es delito. Es decir, yo no puedo entrar, aunque sea para hacer una exhibición en ningún... Poder entrar puedo, pero es delito. O sea, y si lo publico aquí, vamos, estoy dañando la imagen, no sé cuántas cosas y tal. Si yo veo... Como policía, no, ya como ciudadano, yo veo un intento de atraco en la calle o incluso una agresión por los gritos que hay en un domicilio, estoy autorizado hasta allanar la morada para intentar salvar esa situación. Como no puedo ver, sin entrar, cómo están los ordenadores de cada uno de nosotros, si entro, aunque luego os avise, he cometido un delito, he violado. Hoy por hoy está así. Entonces, es muy difícil decir, oye, yo creo que tengo mal el ordenador o el teléfono. Pues, bueno, autorízame a entrar y te digo si estás mal o no, pero si no me autorizas, es una complicación. Este chico lleva años ya, desde los 5 años lleva dando conferencias. Y ahora, esta que ha dado en Ámsterdam estos días,
Esta es de 2 meses antes o 3 en Texas, ¿eh? Pero claro, ya digo yo que algún truco hay. El papá de este, se llama Paul de apellido también, no me acuerdo con el nombre exactamente, pero es un CEO de seguridad de una empresa de ciberseguridad. Es decir, o le está educando al niño desde los 5 años, que es posible, y el niño desarrolla, o hay alguna ayuda por parte del padre de lo que tiene que hacer. Es decir, el que te ayuda a hacer los exámenes, oye, venga, va, que si no estamos aquí esta mañana por la noche, esto ya va así, ¿no? Su padre es programador y todas esas cosas. Bien, entonces, ¿qué hace este chico? Pues en sus conferencias y en los colegios, tiene un blog, tiene un Twitter súper visitado, etcétera, pues dice pues lo que hay que hacer, lo que estamos diciendo a todos: tener contraseñas, ser seguras, no pongáis siempre la misma, hay que irla cambiando, estar actualizado, no compréis programas piratas, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo con un lenguaje para niños. Eso, y luego guarda tus datos seguros. Ahí vemos que hablan de la nube. Bueno, pues la nube. Yo desde el principio no soy muy de la nube, y además hay otros sistemas. Si uno quiere guardar sus datos en algo, tiene que estar en algo que no sea informático. Es decir, sacamos todos los datos de mi ordenador, los pongo en un disco de memoria, y eso lo meto en una caja de seguridad, y como decía el otro, la entierro, y a ser posible que no venga nadie a buscarla, porque si no encontrará lo que tengo. Pero si lo tengo en el ordenador o en el teléfono, lo haya borrado, no lo haya borrado, buscaremos, rebuscaremos y encontraremos, y si no, iremos al servidor, que es donde están todos los datos guardados, y los sacaremos de ahí. Con lo cual, los sistemas más seguros para el que quiere guardar sus datos son: vamos a sacar todos los datos de ahí, los colocamos en otro sitio y los vigilamos en otro sitio. Claro. En el momento del Apple V, ahora ya va a salir el 8, Steve Jobs, que por supuesto sabe no más que yo, sino 236.000 veces más que yo, a la vez que estaba presentando la última actualización del 5, pues está hablando de la nube, ¿no? De iCloud y tal. Pues no podía ser, y encima gratis, lo mismo. No vamos a comprar un cochazo y nos dicen: no, mira, quiero ahora cambiar el color de la piel. Y será gratis, ¿no? Sí, hombre, sí, 180.000. Claro, pues aquí lo mismo. Y encima con el cifrado, ¿para cuántos millones es el cifrado? Distinto para todos. Si cada uno tenemos un cifrado distinto, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo se cuadra? Bueno, ¿qué pasó? A los 3 días, y estas son las más suaves y publicadas en La Vanguardia, no os quiero decir las que estaban en las redes y tal, de la Scarlett Johansson, que sí se fió de la nube. Y bueno, como es Scarlett Johansson y gana 18 millones de dólares por película, pues pudo buscar investigadores y tal, y la demanda contra Apple la perdió, por supuesto, pero sí se localizó a un presunto culpable que, bueno, le metieron en el talego y una indemnización que no cobró porque el otro no tendría. Claro, a la vez que ella, no solo ella, cayeron, estas eran las más conocidas de las actores, actrices, presentadoras, etcétera, de Estados Unidos, que cayeron todas. Y este era el banco de datos que se sacó. Pero este banco, hojas y hojas y hojas, de hasta 4.500 o 45.000 del primer bufido que se le mete a la nube cuando se buscan los hackers que buscan megadatos. No van a buscar el dato de alguien, salvo que se haya muy determinado y después de una búsqueda. Primero procuran llevarse todos los datos posibles y después, hombre, mira, nos interesa ver si este está aquí dentro. Ya le buscaremos. Metemos un buscador y ya está. Bien, vamos a ver como esto era un poco de futuro, pero hay que saber lo que ya ha pasado, para ver dónde las últimas diapositivas serán ya más de futuro, ¿no? Pero tampoco, esta es una de las mejores empresas, de las 3 mejores, yo considero, que como empresas de seguridad. Bueno, pues también fue hackeada, está el tal, que estuvo en Inglaterra, y según Scotland Yard, pues la hackeó el niño irlandés ese, uno de 15 años, Vamos a ver, en primer lugar, ciberseguridad y expertos en ciberseguridad. Hoy en España no existe esa titulación, no existe la titulación de ciberseguridad. Existe algún máster de alguna universidad, donde a veces algunas lo llevan mejor y se tienen que presentar ingenieros de telecomunicaciones o informáticos, y entonces cuando menos es homogéneo y se empieza a partir de una base, pero otros másteres no tienen más que verlo, se puede presentar pues un licenciado en Derecho, un ingeniero en telecomunicaciones, un médico y un filósofo. Ahora empieza a hablar a los 4, a ver, con el mismo nivel de informática. Pues complicado, a lo menos complicado. Si no se exige algo, y como no se exige, lo que se pide es tanto de ingreso, pues ya está. Es muy difícil que salgan. En el mundo anglosajón
tanto Estados Unidos como Inglaterra, sobre todo Estados Unidos, por supuesto, Israel y algo Australia, sí que tienen bien diferenciadas. Y entonces es tan fácil lo que entendemos todos en la abogacía, ¿verdad? Que todos los abogados han estudiado, se supone, todas las materias. Pero ¿verdad que para un tema de penal no vamos a ir ahora a buscar un abogado de mercantil? Entonces, cuando hablas de ciberseguridad, dicen, yo conozco un informático, tengo una neboda, madre de Dios, un SAP de informática. Vale, pues nada, te estás llevando a lo mejor una gran diseñadora de programas informáticos, pero que de seguridad, lo mismo que el oftalmólogo de traumatólogo. Para operarnos de una rotura, una fractura en la pierna, vamos a ir al oftalmólogo. Vamos, no vamos ni siquiera al médico general. Iremos al... Bueno, pues en ciberseguridad, como creemos que es gratis y no nos va a pasar nunca nada, pues hacemos eso. Hablando de los niños y de cómo evitamos y de para qué sirve lo que acabo de decir. O sea, acabo de decir que habrá que ser especialista en ciberseguridad, pero, venga, las grandes empresas. Ahí tienen ustedes Mozilla Firefox, uno de los mejores cortafuegos que ha habido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces estos, ¿qué hicieron estos señores? Bueno, pues tienen sus cortafuegos y sacaron un modelo nuevo y dijeron, a ver quién es el gracioso que nos encuentra un fallo o algo así, ¿no? Bueno, pues este chaval, que tiene 12 años, Ángeles Miller, canadiense, descubrió un fallo. Pero le pareció tan simple, tan sencillo, tan accesible, que dice, voy a ir con esta tontería, se lo voy a contar y me van a decir que no me dan los $3.000 que daban de premio, que es el talón que tiene en la mano. Bueno, entonces siguió el niño y vamos, no rompió Mozilla Firefox, pues de milagro. Les creó un estado crítico que tuvieron que avisar a todas sus empresas, servidores y no servidores particulares, de que esos 5 cortafuegos que no los estuvieran usando porque el niño les había fundido los plomos. Y pues imagino que Mozilla Firefox tiene ingenieros, telecos y ciberseguratas, o sea, tiene de todo. Lo mismo, no tengo la foto, por lo menos lo he encontrado, sabemos que el nombre es Jan, finlandés. En su colegio, pues por lo visto todos los chicos usan Instagram, que se le acaba de quedar el de siempre, el Zuckerberg ese de Facebook y de todas esas cosas. Y entonces este chico, ¿qué hace? Él es forofo fan number one del Justin Bieber, me parece que era, y en su clase no puede ver nadie a Justin Bieber, vamos, ni los chicos ni las chicas. Y que antes venga mensajes y venga fotos de Justin Bieber y venga memes y venga GIFs y venga historias, y al mandar el mensaje, como ya se puede escribir, igual que eso que ha mejorado en WhatsApp y tal, que puedes escribir todas esas cosas, pues este chico empezó a cambiarlos, los mensajes de salida de sus compañeros. Si le decían, eres un desgraciado, pues le decía, eres un tío maravilloso. Y ya está. Y entonces, claro, estaba ahí, su padre le dijo, venga, va, déjate el WhatsApp y a cenar. A ver, espera, que es que han puesto mal al Justin y lo estoy arreglando. ¿Estás haciendo qué? A ver, déjame. El padre no se lo creyó, se pensó que era broma, y le dice, a ver, entra en un mensaje que voy a mandar yo una foto por Instagram y tal. Y claro, le dijo de todo y le cambió. Entonces avisaron y le dieron $10.000. Ahora dile a la clase de esos que no hay que estar no sé cuántas horas mirando el teléfono y no sé qué, ¿sabes? Bueno, pero la criatura, 5 años. 5 años. El programa, antes, bueno, hemos visto en el vídeo que hablaba de Sony, hackeada, y bueno, pues Xbox, 3/4 de lo mismo. ¿Qué le pasa a este chico? Pues que cogía los juegos y los devoraba. Y entonces sus padres, como viene un control parental de 10 dígitos. Claro, además para poner puntos, tal, mayúsculas, minúsculas, lo que quieras, interrogantes, tal. Y se fueron del teatro al cine y lo dejaron ahí. Y el tío agarró tal cabreo que en media hora, claro, cuando llegaron los padres después de la obra de teatro y la cena y tal, el crío tenía los ojos que se le salían por la pantalla, pero no había parado de jugar. Y había desbloqueado el control parental de Xbox de 10 dígitos. ¿Por qué? Pues porque tenían una clave maestra que era darle 10 veces al espaciador y anulaba la clave. Y probablemente el niño lo buscó, pues seguro que no, del cabreo que llevaría de no, empezó a darle y uy, se me ha abierto la pantalla. Pues muy bien, maravilloso. A este ya no le han dado dinero, claro, ya es casi delito, ¿no?
le han dado todos los juegos del año, participa en 2 proyectos de los 2 actuales, etcétera. Vamos, y irá, por supuesto, al centro de Walt Disney, de Xbox o como sea, pues irá. Bueno, entonces vamos a ver si sabemos un poquito qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de seguridad dentro de la informática. ¿Qué es proteger? Estamos diciendo estas 4 cosas son hardware, software, datos y fungibles, que llamamos, ¿no? Ahora un pequeño detalle, pero en la mayoría de los robos con fuerza en la vida, en el día a día, sean de coches, de viviendas, de lo que sea, la pregunta policial, bueno, ¿y qué le han robado? Bueno, pues, a ver, una lista de las cosas que constan para que luego, si estaban aseguradas, que el seguro corra, y si no, y si se recuperan, para que me las puedan devolver. Bueno, pues en estos sistemas, y con lo que hemos visto antes, sobre todo con el troyano, que es el 80 y tantos % de los hackers vienen de troyanos, la pregunta es ¿qué te han dejado? Es decir, entramos o se entra no para llevarte, ya me lo llevaré, entro para dejar cámaras, ficheros, wifis, lo que sea, para luego tenerte controlado, o para luego saber todo de ti, o para luego saber tus claves bancarias, o para luego saber tus cuentas de correo, o para luego saber cuándo vas de viaje y vas a dejar la casa vacía no unas horas sino 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante de lo que tenemos que proteger? A priori, por supuesto, hardware y software se arreglan con dinero, si te lo han fastidiado pues compras otro, pero lo que es difícil de recuperar son los datos. Y vuelvo a lo mismo, cada X tiempo saquemos nuestros datos, aseguremos nuestros datos, hagamos una copia para tenerla a mano y otra para tenerla guardada, etcétera, etcétera. Y es la manera de asegurar. En el material fungible, cuando se habla de arquitecturas de seguridad y protecciones de seguridad, sobre todo se deja, bueno, claro, cuando tienes que decirle el presupuesto al cliente y empieza a asustarse en cuanto empieza a haber ceros, no tengo ni contar. Y ahora le dices, por cierto, las fotocopiadoras, los FAS, todo eso, ¿dónde los tienes? Hombre, allí están. Hay que ponerlos aquí, hay que ponerlos en la estructura de seguridad, hay que limpiarlos, hay que quitarles la basura, etcétera, etcétera. Es que en el enchufe de la fotocopiadora se ha quedado el virus, por decirlo gráficamente. Y te hemos puesto ahora todos los ordenadores nuevos, maravilloso. Y te hemos puesto, mira, ya el cableado no, porque hay que empezar a hacer agujeros, pero si te dejas poner regletas y tal, te cambiamos el cableado, porque el cableado de 0,75 era para los datos de hace 5 años que movías tú en el ordenador. Ahora mueves 700 millones de datos más y encima más deprisa. Con lo cual, el cable ese pues se quema, se funde. Y si habéis visto en vuestras casas con los cargadores del teléfono, dependiendo a veces simplemente de en qué enchufe se pone, el cargador, el enchufe, se calienta más o menos. Pues quiere decir que el cableado que llega en el enchufe que no se calienta está bien, y el cableado donde lo pones, a veces a lo mejor en el baño, pues por la humedad se calienta más. Está el enchufe al lado del frigorífico, pues se calienta más. Está al lado o frente al aire acondicionado, se calienta menos, etcétera, etcétera. Cosas de común. ¿Y quién suele fallar? ¿De qué sirve que los chavales pequeños que yo diga que hay que poner las claves, que hay que poner tal? Si luego hay un empleado que le entra en un archivo malicioso y no sabe dónde viene, va y lo abre. Bueno, pues la empresa tiene que tener mecanismos de seguridad para que no lo abra. Pero si no, el empleado tiene que estar educado y formado y consciente de que la puede liar. Pero ya no es eso. A lo básico, si ponemos una clave difícil, por supuesto que no es el DNI, ni la fecha de nacimiento, ni qué, tal, etcétera. De 10 dígitos, eso, y que hay que cambiarla a no sé cuántos y con mayúsculas, minúsculas, claro. Y resulta que la ponemos en un POSIT amarillo de esos o rosa y lo dejamos ahí apuntado, paso yo por el lado y te la lío, y el responsable, el empleado. Es decir, el material fungible ese que pone ahí, de personas, es que la mayoría de los destrozos, no tenemos más que ir a ver a Wikileaks, al Manning, al Snowden, etcétera. No es lo que ha metido alguien y se ha llevado, sino gente de dentro que se ha llevado sus accesos y sus datos y los ha facilitado para que los publiciten. Pero no ha entrado nadie. Soldado Manning, además, tampoco se llevaban, ni le ha preocupado a Estados Unidos lo que se ha llevado, ni ha dejado de ser el número 1 del mundo, ni nada.
han bajado el nivel de secreto y se lo han llevado, ¿vale? Cambiaron el director del centro del comando cibernético esos 3 años. O sea, entró un tal Kate Alexander, que era muy majo, y entró después de Manning. Cuando se fue Snowden, lo cesaron y pusieron a otro. Solucionado la papeleta, pero nada más. ¿Qué es lo que nos puede pasar informáticamente hablando? Voy bien, ¿no? Hasta y media tengo más o menos. Porque, bueno, no, que luego hay muchas preguntas y no. Estas son lo que nos podemos imaginar entre 2 personas o varios grupos, emisor y receptor, y los intrusos que vengan a fastidiar, ¿no? Bueno, pues son las 4 sistemas. Primero, te interceptan. ¿Sí? Un comunicado que te viene, lo destrozamos, se queda cortado y ya no te llega. Oye, ¿cómo no has venido a mi boda? Pues no me has invitado. Vale, pues ya está. Interrupción. Quiere decir que lo que te mandan lo intercepto, pero lo leo y luego dejo que siga. Entonces, oye, sí, claro, como tal, veré cómo le contestas, le dirás, sí, claro, voy a tu boda, y ya, voy a estar fuera 15 días. Ah, vale, pues muy bien, ya sé que 15 días vas a estar fuera. Modificación. Veo que contestas o que dices, vas a ir a la boda, y yo te lo cambio y te digo, no voy a ir a la boda. Te fastidio a ti que no cuentas con esos 8 que iban a venir, etcétera, etcétera, y yo sigo sabiendo que su casa está vacía esos 8 días para entrar. Y fabricación, la mejor de todas, claro. Yo no te mando, oye, sé que has mandado, por ejemplo, un cuadro habitualmente y ahora te digo, monto yo el cuadro y digo, oye, por cierto, tengo un Picasso, ¿te interesa? Mándame 5 millones de euros y tal, te los mando, tal, a la cuenta de siempre. No, esta vez mándame la otra. Pero como te estoy mandando y tú no acabas de leer el email completo o la página desde que te lo estoy mandando y a la que has accedido, me mandas el dinero. Y eso le ha pasado con un phishing ahora, pues a un amigo de mi hija, antes de ayer, en la última página del alquiler de un piso en Madrid, en una página además oficial, en una página habitual de las de alquileres. Él va haciendo, pidiendo, manda fotos, manda datos. Cuando hace el ingreso, ¡paf!, era otra página. Y ahora a ver si encuentra el dinero. Bueno, pues entonces desde mi empresa, pues ¿qué recomendamos? Que hay que hacerlo todo. Para asegurar hay que hacerlo todo. Incluido el tener los datos bien guardados y el tener el tema perfectamente controlado desde el principio del proceso al final. Es decir, esto es un círculo, una espiral, que como haya un fallo en la espiral, se corta por ahí, pues por ahí se van a ir los datos. Se ha hablado que son los 3 pilares de esta ciberseguridad. Bueno, pues ahora los verán de otra manera, en inglés, que son CIA, además coincide que son la CIA en inglés, y por eso está dibujada la CIA a la izquierda, pero yo le añado ya el 4, autenticación. Es decir, si yo no tengo garantía de verdad quién es el que me está pidiendo los datos, yo no debo dar datos. ¿Vale? En Europa estamos precisamente ahora con este programa, es la última directiva, y eso que son pilares para mí ya caducos, repito que tenía que estar el 4 pilar, ese de autenticación. En cambio Europa, aquí lo tienen, da los 2 primeros, los da como válidos, pero las propuestas las pondrá en aplicación en julio del 18. Julio del 18 ya pueden correr porque van lentos, ya veremos que van muy lentos. Pero si se fijan en la tercera, en la de la availability, para la misma fecha solo las propuestas. Entonces, si ya se había reconocido por los presentadores de la jornada que uno de los mayores problemas es que qué pasa con la legislación, que no hay legislación acorde, y si encima vamos con retraso no de 2 años y medio. El primer troyano que se conoce es de 1982, no, primero fuerte ya de ciberdefensa, para el gasoducto de Siberia, cuando Rusia hace la concesión de la subasta, en vez de dárselo a una empresa americana, se lo da a una canadiense. Ya sale hackeada para allá, ya tiene el troyano, antes de que empiecen a montar cada tubo por donde pasar el gas. Y ese es conocido y es público, o sea que del 82 está eso. Bueno, entonces, si vamos todavía pensando a ver qué pilares son los que hay que configurar para defender a las empresas y a los particulares, pues no es que vayamos lentos, sino detección de intrusos en seguridad informática, pues evidentemente no tiene nada que ver con la detección de intrusos en un piso, por este problema. Todos tenemos un virus ya,
o 2 o 2.000, no sabemos los que tenemos. La mayoría se entera tarde y algunos no se enteran nunca. ¿Por qué? Porque está ahí dormido y el troyano no tiene por qué actuar el día de hoy y no tiene por qué actuar el mismo día contra todos. Es decir, pero que lo tenemos. Entonces, cuando hay que hacer una arquitectura de seguridad, bueno, esto sería simplemente para que veamos que hay que proteger desde antes de, una vez que estás dentro, cuando luego sigues, etcétera, y las dos políticas que debe de seguir una empresa o que puede seguir. Entonces, si la empresa de verdad tiene muchos datos y muchos empleados, siempre debiera de seguir la política restrictiva. Es decir, para evitar esos fungibles de los empleados, cada escalón de la administración de la empresa, el empleado, digamos, el más bajo, que sí tiene que tener acceso a la información, a los bancos de datos, a los clientes que llegan en la entrada, etcétera, etcétera, pero no tiene por qué tener acceso a Internet ni su email permanentemente abierto para las horas que no tiene que hacer, que haya un desastre que perjudique a la empresa y a otros clientes. Y entonces, ¿cómo sabemos esas cosas? Pues como en el médico, chequeo, me encuentro mal. ¿Y qué hace el médico del CAP? Revisión analítica, de sang, d'orina, no sé qué, pum. Uy, esto es de estómago, esto es de... Bueno, pues aquí, si no hacemos auditoría, pues le dices a la gente, oye, la auditoría hay que cobrarla, ¿lo entiendes? No, tú dime lo que tengo. Espera, mira, te voy a mirar a los ojos y vas a ver lo que tienes, hombre. Problema. Estos son servidores en condiciones. Si alguno, a ver, que me digan cuándo los encuentran y por aquí eso, en España a ese nivel habrá uno. Claro, tampoco sirve de nada que yo domicilie mis datos en un super servidor como estos, si luego estos son auditorías hechas, y estos pagan todos los meses mantenimiento, y estos los instalan empresas españolas o multinacionales. Es decir, lo que no dejaríamos alguno de nosotros el cuadro de luces cuando se va así. Bueno, pues la informática. Y ahí no tiene que entrar nadie. Pues luego encima que no tiene que entrar nadie, esto está con una puerta abierta, sin llave, y entra hasta la señora de limpieza, que el día que se caiga y resbale la lejía por ahí y tal, no te quiero ni contar. Y ahí hay datos de miles y miles de personas. Y entonces volvemos a lo mismo. Como que mi empresa es pequeña, que mi empresa es grande, que a mí no me va a pasar. Si ya te ha pasado. ¿Cuántos ingenieros tiene Samsung? ¿Cuántos de telecomunicaciones? ¿Cuántos programadores? ¿Cuántos diseñadores? ¿Cuántas prisas en su momento para salir antes que Apple? A lo mejor hubo alguno de ciberseguridad que dijo, que esto, el termostato no está bien, mira a ver que la pila con que le estamos metiendo mucho volumen, mira a ver que hemos bajado el grosor del teléfono. Y ese no le hicieron caso. Bueno, lo que ha demostrado Samsung, que bien con el apoyo estatal o no, pero es una compañía que se mantiene. Y ya entonces, si nos movemos en la red oscura, en la intranet profunda, internet profunda, pues entonces tenemos todas esas cosas, lo que se ha comentado. Como se ha comentado, no voy a insistir, del tráfico de armas, en no sé qué, etcétera, delitos, encuentras matadores y todas esas cosas y tal. ¿Cómo está Android? Me extendré 5 minutitos y ya está. Bien, a ver, eso para que veamos lo que decíamos de la actualización. De los servidores que están en forma y funcionando de Android, pues claro, los más modernos, el 15, el 21, el 14, pero ya todo lo que es 5.0 y 5.1 no está actualizado. Y en cambio sí que nos descargamos todas las apps posibles que nos permita y todos los programas que nos permita Android. Pero es que en el KitKat, que es un 4.4, todavía funciona un 30% de gente, Y entre el Jelly Bean y las 3 versiones del Jelly Bean, eso ya es caduco, todavía funciona un 20. Entonces, sí, claro, vamos a seguir diciendo que hay que actualizarse, pero claro, comprar el programa es caro, y como en el teléfono va dando, pero eso va diciendo que estás admitiendo basura, que no te das cuenta que basura, que se está quedando debajo de la alfombra y que esa no hay nadie que la limpie hasta que no venga alguien y levante la alfombra y la limpie debajo de la alfombra. Linux, cuando fue hackeada a finales del año pasado, pues avisó y dijo, a ver cómo tienen ustedes ahí y tal. En un futuro, ¿a dónde vamos? Que es lo que es bien importante en las conclusiones. Bueno, pues ahí tenemos el Internet de las cosas, que esto va a avanzar a pasos tal. Aquí tienen 2 ejemplos. Pues abajo, sí, bueno, la imagen es de una chica, pero sirve para un chico a la hora de afeitarte y tal.
y te dice el teléfono, ponte un poco más a la derecha, que te veo mejor el perfil, te has dejado 4 pelos ahí sin afeitarte, mira esa ceja, ¿qué tal? Bueno, alucinante, ya si sales mal de casa es porque no tienes un espejo de ese. El de arriba, ese es más gracioso todavía. El de arriba es una cama que ya te estudia cómo duermes bien y entonces adapta la cama a ti. ¿Está claro, no? Y entonces la cama se pone y tú ya llegas al día siguiente y la postura, ya cuando te pones del lado derecho, que es el bueno y tal, pues muy bien, claro. Bueno, ¿y si cambiamos de pareja una noche y queda adaptado al anterior y viene la... Bueno, mejor ni pensar lo que puede pasar. Pero estos sí son datos reales ya viejos y en cambio que aquí parece que no nos hemos enterado. 90 millones de coches se rectificaron porque fallaban los sistemas Wi-Fi. Desde el mando, el airbag, el Bluetooth, etcétera. 90 millones se retiraron de todas las marcas en Estados Unidos. En Europa ninguno. ¿Qué pasa? ¿Que es que mandamos los malos allí o qué? En Europa ninguno. También en Estados Unidos le han metido un miaje, o le van a meter a Deutsche Bank y a Volkswagen, y aquí hay que proteger el tema. Pero la realidad es que ya fallaban. Hoy en día, ¿qué nos dicen los coches cuando salen ya? ¿Cuáles son los anuncios? Bueno, aparca solo, podrás poner en marcha la cerveza desde el coche, le vas a decir el aire acondicionado, todo eso va por wifi. Si estamos diciendo que es lo más hackeable de todo, pues evidentemente tendremos la casa fría pero limpia. Entonces, ¿qué son? Esto ya sí que empiezo con las conclusiones, de verdad, y pues bueno, pues estaremos eso lo tendremos incrustado, lo que sea ya Internet, como se llame entonces, o que tendrá un nuevo nombre, porque vamos de cara a la nanotecnología y a los qubits, porque ya el sistema binario no da para lo pequeño, para la nanotecnología no da. Y entonces ya será esto que ahora lo tenemos todo por separado, pero ya está todo, más grande, más feo, funciona mejor, funciona peor, lo tendremos en un microchip, lo llevaremos aquí, detrás de tal, y ya sabremos, seremos mucho más listos, pero estaremos no controlados. Estaremos controladísimos desde el primer lóbulo extracerebral. Bueno, aquí tenemos, sí, los servicios serán más eficientes, el transporte y el parking será automático, llegaremos al superedificio el coche entrará solo y se irá a su plaza. Nos venderán que con estos sistemas, por supuesto, estamos ayudando al cambio climático, algo bueno nos tienen que decir, y bueno, pues nada, la inteligencia artificial va a ir a todo, pero la privacidad, ¿cómo estará entonces? ¿Sometida a qué riesgos? A todos. Y por supuesto, me hagan caso o no me hagan caso ahora, será carísimo. La seguridad será carísima. ¿Para qué? Para mantener la privacidad. Al fin y al cabo, ¿qué es? Que a uno le roben los datos. Me roben los datos de mi cuenta corriente, hombre. Pero me roben los datos de mis contactos, de mis no sé qué. O sea, por supuesto, en los temas que hemos contado de menores, no irá a menos, sino irá a más. Y como la legislación, ya hemos visto que va no por detrás, sino muy por detrás, será divino. Inteligencia, realidad aumentada, etcétera, el Big Data, todo eso, los portátiles serán virtuales. Es decir, los portátiles en 5 a 10 años, los grandes gurús los fuertes apuestan por 5 años. Sí, llevaremos las gafas y haremos así, le damos al tal y marcaremos, y todo lo que tenemos ahora en el mar lo tendremos virtual. Hola. Y dicen, bueno, pues cuando pase, entonces nos acordemos. Y evidentemente ahí hay un problema para mucha gente que ahora a lo mejor está educada a expresarse muy bien, muy correctamente, verbalmente, pero que el mensaje de los signos y eso y las distancias los tiene tal, y mover, llevar una cosa así de aquella pantalla a aquella, lo verá a lo mejor más complicado, pues las pasará mal, porque va a ser todo muy manual, incluso con el cuerpo, etcétera. El intercambio de información pues se integrará en la vida, por supuesto, más inteligentes, más seguros, lo tengo en interrogante, más eficientes es probable, pero cuando se haga la computación bit, pues entonces la computación cuántica, pues vamos, todo va a ser por smart superinteligentes, cada vez más nanotecnológicos, más pequeños, que viene a ser esto. Es decir, el tema binario no solo hará que se multiplique las 8 elementos que se pueden ver en un caso binario entre 3,
pues aquí se multiplican exponencialmente porque se pueden ver a la vez y encima rotando en los dos sentidos, no simplemente vertical. O sea, eso ya necesita física cuántica, pero bueno, dice Google que ya es un ordenador cuántico que tiene, que lógicamente tendrá que ir o aumentando tamaño o haciendo tal. Las diferencias ricos-pobres, por supuesto, no solo entre personas, sino entre países, se acumularán porque no se podrá, esta tecnología no se va a ver fácil. El dron ese que manejan los americanos que hemos visto en el vídeo, pues no es barato. Y vamos a ver lo que es un D2, un ataque, un tal, actual. Esto ha pasado. Esto ha pasado, ¿eh? Esto es un fin de semana, lo habrán visto por ahí, si no lo tienen en las redes. No sé qué fin de semana del año del león o del dragón era, y la gente se fue de Pekín a ver la muralla china y al volver los 50 carriles, que no hay uno ni dos ni nada, los 50 carriles del peaje, así estaban. Bueno, pues esto llegaba a la cola, bueno, pues los 50 carriles dura ahí, en el embudo, luego son 30 y luego son 15 o 7 o no sé cuántos, ¿no? Bueno, pues ahora imaginemos que a la vez, encima, pues se hackean los ordenadores del control de peaje y ya verás tú quién va el lunes a trabajar en Pekín. Por lo tanto, ciberprotéjanse, ciberasegúrense, confíen en los especialistas y muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Narciso Ortega. Brillante exposición, pero te tengo que decir la verdad, no nos dejas nada tranquilos. El panorama de futuro no se ve muy alentador. Yo pensaba que nos ibas a sacar aquí una varita mágica, nos ibas a dar 4 claves para los ordenadores y los smartphones y tener el tema solucionado, pero me parece que tenemos que hablar. Señores y señoras, se abre el turno de preguntas. Si tienen que efectuar algún tipo de comentario, quieren hacer algún tipo de preguntas. No obstante, yo sí que te voy a hacer una pregunta, Narciso. Estas son las peores, ¿eh? Sí. No, te quería preguntar si existe algún tipo de perfil más vulnerable en la red que otro. Y más vulnerable no me refiero a niños o octogenarios que puedan tener menos conocimientos de la materia, que además ya vemos que no lo es. No, algún tipo de perfil bueno, no lo sé, de gente que tenga menos medios o que utilice menos medidas de seguridad para actuar ahí en la red. Y si es eso, perdóname también, sí. Y si a todo esto que nos estás contando existe alguna solución, porque claro, sería importante. Hoy debo haber explicado algo mal. La solución, lo he dicho al final, bajito, pero es contratarme. A ver si no, a ver, te voy a dar las soluciones así. Por supuesto, la primera solución es ir aplicando las medidas básicas. Si ya no hacemos las medidas básicas de tener una contraseña medianamente fiable, modificarla cada X tiempo, tener toda la basura, lo que sea, limpio, tener guardada la mayoría de los datos, etcétera, pues si no hacemos eso, estamos dificultando el tal. ¿El perfil que me decías? No, el perfil... a ver, por ejemplo, una de las cosas que se conocieron cuando Snowden se da la fuga y ahora anda por las Rusias o por donde sea y protegido, era que desde Estados Unidos se había grabado, fiscalizado, entrado en los correos, en los smartphones, en todo, de públicos y privados de los países aliados. Ellos de Merkel, que dijo, bueno, no tienen más que ver la televisión ayer, Obama y Merkel tan amigos, y Trump y Merkel, pues vamos, ¿para qué? Y ya no digo con el otro que se le puso delante. Entonces, siempre viene uno que dices, el perfil, ¿no? El perfil, ¿qué le dices? Fíjate si son distintos todos los dirigentes de países. Pero ¿qué era lo que interesaba en aquel momento? Dirigentes de países aliados, venga, a por ellos. Probablemente ni siquiera hicieron eso. Vamos a vigilar a todos los dirigentes de países, más fácil. Ahora, ¿qué dicen los aliados? Espera, ¿quiénes son hoy los aliados? Irán, de ser eje del mal, ha pasado a ser país aliado y ahora veremos a ver dónde va. Entonces, ¿sobre quién estás preguntando? ¿Sobre este? Entonces, no es eso. Sí es cierto que hay poblaciones para cierto tipo de delitos. Es decir, claro, a ver, yo si no tienes dinero en la cuenta del banco, pues ni por el
contactless, ni por el Amazon, ni nada, porque no tienes dónde comprar, no hay cuenta. Entonces no eres un perfil asequible. Si tienes mucho dinero en el banco y volvemos a lo mismo, y no tienes cuidado en ver quién te manda los comunicados, en ver quién te... Uno de los más típicos que hay ahora en estas fechas es de la agencia tributaria, de los phishings. Estamos en la declaración de la renta de 2013 o 12, usted salió por un error que nos hemos dado cuenta que le corresponden 246,27 céntimos de euro. Como el plazo de la declaración de herramienta para reclamar de los 4 años anteriores acaba el día 20 de junio, dese usted prisa, denos un número de cuenta. Me caches en la madre. Ya te han fundido todo lo que tenías ese día en la cuenta. No está. Pero la gente es así. Hay unos que son clickjacking, que es que lo ves tan rápido. Una foto, por decir así, una foto de chicas guapas, no sé qué. Oye, tal, mira, estamos haciendo una fiesta de estas aquí en la Barceloneta y tal. Sale ahí. ¡Pum! Clicas, ya te han fundido los plomos. Luego te das cuenta que no era foto de YouTube, sino de YouTube. El mismo anagrama, pero en vez de YouTube, pone YouTube. O sea, la tengo por ahí, o sea que no me costaría mucho buscarla. Y caen como... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que luego, si está encima bien hecho, como lo del compañero ese de mi hija, que está buscándose el alquiler y lleva el hombre buscando piso barato, compartiendo habitación, no sé qué, 250 euros, tal, cuando ya se decide, le cambian y le meten una Z más en el inicio de la página, pues adiós, los 250 euros de entrada o lo que haya dado, pues adiós, ya está, y a ver cómo. O sea, no es que el hacker o el ciberataque va a fastidiar, y luego al que le pilla más, y al que le pilla menos, le pilla menos. Y dentro de eso, pues después, ¿qué hemos visto? En su día se guarda alguien todos los datos de Twitter o busca todos los datos de Twitter que ha tenido en sus contactos. Resulta que un señor que aquel momento, hace 8 años, no era nadie, ahora es concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Pues dijo tal día, y pues sale, claro que sale. Pero no hace falta, buscas después en el tema. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, ¿nos puede decir, si es tan amable, su nombre, por favor? Hola, buenos días. Hola. Me llamo Antonia Linde. Bueno, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, después ya tenía razón Erika y el compañero también. Después de la presentación decía Erika que a uno le darían ganas de cambiar las contraseñas. Yo, desde luego, aseguro que lo que me da ganas es de quemar todos los dispositivos que tengo, pero sé que eso no va a ser posible. No es posible, ¿no? Yo quería hacer una pregunta relacionada con los autores, con el perfil de los autores, puesto que es la ponencia que me tocará dar, ¿no? Entonces, una de las cosas que trataba en la primera parte de la ponencia ejemplificaba casos de autores, de niños autores, en realidad, o autores muy jóvenes, ¿no? Por supuesto que la mayoría de ataques, la mayoría de hackers no son tan jóvenes, pero tenía mucho sentido, para mí ha sido muy interesante que expusiera esta parte, en el sentido de que a mí me da la impresión de que los delincuentes niños o menores en el mundo real son bastante menos que los que se dan en el ciberespacio, ¿no? Es difícil saberlo porque en el ciberespacio hay una cifra negra enorme en cuanto a ciberdelincuencia, pero me da la impresión de que esto es así. Entonces yo me pregunto por qué un poco, ¿no? Está claro que me pregunto por qué un poco como prevención, pero claro, después de tal y como ha acabado su presentación, es como una pregunta un poco inútil porque no va a haber solución. Aún así se la hago para lo que se puede hacer desde aquí y no de cara a 10 años. Entonces, yo me pregunto, el hecho de que haya tantos autores tan pequeños, digamos, tiene que ver, por un lado, quizá con, es su opinión en realidad, claro, con bueno, el hecho de que estos niños han nacido con la era de la tecnología y entonces las neurociencias dicen que el cerebro se adapta, ¿no? Cuando aprenden es flexible, plástico, entonces se adapta conforme el niño va creciendo. Entonces me pregunto si uno puede ver niños, yo tengo un niño de 2 años y maneja todos los padres decimos lo mismo, que maneja la entonces me pregunto si el cerebro en realidad del ser humano se está adaptando a esta forma de entender el mundo, de ver, de escuchar, o tenga que ver también un factor como es la exposición, ¿no? Es decir, los exponemos porque uno no puede escapar, porque lo tienen presente, porque los padres ya lo utilizamos de una manera presente. Entonces, quizá tenga una influencia también el hecho de la cantidad de tiempo que pasan expuestos, ¿no? Es decir,
Los estudios dicen que uno de los factores que correlaciona con ser víctima y delincuente y ciberdelincuente y cibervíctima es el tiempo que uno pasa conectado, obviamente. Entonces, me gustaría saber un poco su opinión. Sí, muy bien, gracias. El tema de los menores efectivamente tienen, por decirlo así, todos los factores a favor y en contra. Creo que en una de las últimas ponía para lo bueno y para lo malo. Esto va exponencialmente en calidad, en cantidad, en riesgo, en maravillas y en cosas impensables. Yo ahora mismo, y habrá, imagino que a mí me dicen, ahora te tienes que poner un microchip para que tal, y dices, hala, va. Bueno, pero eso era como si me hubieran dicho, vas a tener un Smart cuando yo tenía 2 años. ¿Eso qué es? Y en cambio está. Bueno, pues el niño de ahora, de 2 años, no, pero el que tenga 2 años, dentro de 20, igual en la incubadora, en vez de mirarle la huella, la plantar y tal, lo que le han puesto ya es el microchip, no le van ni a preguntar. O sea, no es que venga adaptado, es que vendrá ya y eso sí se lo ponen ahí, igual se lo ponen en el útero o en el in vitro de donde esté la cosa. Entonces vendrá ya con el ordenador y los ojos abiertos. Pues puede. Claro. Y entonces ahora, ¿qué da además eso? El desconocimiento de los padres, a veces de los profesores, la descoordinación entre padres y profesores, el que si no aíslas al niño, si no ha visto... Antes era si no veías la serie. Ahora, ¿qué serie ven los niños? Tanto el rato... Además, pues, a unas velocidades de pulsaciones, ya querrías tú las expertas esas del Congreso de Taquigrafía, madre mía. Entonces, pues claro que sale, y eso es riesgo. Cuanto más tiempo estás expuesto al riesgo, o sea, el que se tira una vez en paracaídas, pues tiene el riesgo de saber. El que se tira 20 veces al día, pues tiene 20 veces más, aunque sepa más, tiene más riesgo. Además, cada vez, pues como una vez, solo una de las 20 pliegue mal el paracaídas, se despliega mal. Entonces, ese riesgo está. El último informe PISA, aparte de los datos que daba ahí, de ahora de febrero-marzo, acaba de decir, a ver si la explico bien, acaba de decir que permanecen los niños menores de 14 o 15 años 6 horas al día conectados a equipos smart, ordenadores, videojuegos, etcétera. 6 horas al día. ¿Qué le ponemos? ¿10 de sueño? 16, 7 de colegio con descansos y tal, ya nos hemos pasado del día, Y, en cambio, todos los padres, no, mi hijo lo tengo controlado, solo un rato al día y... Joder, con el rato. Entonces, si ese niño va saliendo espabilado para lo bueno, pues evidentemente pega un adelanto. Si está saliendo uno de los que ya hacía, cuando no ha habido bullying en los colegios, pues pasaba lo mismo que con lo que comento en la foto. Entonces era de tú a tú, y para recordarle al tío que le estaban haciendo bullying, una vez al mes tenías que ir a su casa o pillarlo en la calle jugando al balón. Ahora no, ahora coges y ¡pum!, metes la red y tal. El anonimato que les da eso hace que se sientan todavía más, se sienten como auténticos ladrones, como auténticos hackers. Después es cuando les pillamos. El ciberbullying es entre edades de colegio, no es así como el grooming. Es probablemente una personalidad falsa y una persona mayor que se incrusta y te domina o te intenta dominar, pero el otro no, es el bullying de los colegios de todos los días, y ahora lo haces a 1, a 2, a 3, a 33, lo pasas por Facebook y se lo has comunicado a 500.000. ¿Por qué solemos actuar? Y si no, luego cuando estén los mozos, pues cuando al padre de algún chico ve las imágenes, ¿qué estás viendo? No, tal, aquí cómo le pegan la paliza a uno. ¿Cómo que cómo le pegan? Si esto es en el colegio, pues esto... Y es cuando llega la denuncia. O sea que, entonces, claro, es que ya sabes, pero si está hecho, digamos, por uno que se le da por fastidiar y no sabes exactamente quién es, o te ha venido, como en los casos de grooming, con una personalidad falsa y está en la red oscura y se enmascara y no sé cuántos, pues cuesta. Y entonces pasa a esa nube de delitos no denunciados y como si no hubieran existido. Y no, sí han existido, claro que han existido. No sé si te... Pero vamos, educación y tal. El de Linux creo que fue, aparte de que luego a su amigo, el que le diseña el pingüino, fíjate si lo tenía claro, que ya escribe cuando lo diseña, dice, este es el diseño oficial. Dice, como es tontería que diga que no me lo hackeen o que no me lo copien, dice, lo único que solicito es que cuando me lo hackeen digan que el original lo hice yo. Ole. O sea, eso es un gurú.
Y entonces, pero también el fundador de Linux decía que los ciberataques, iba a avanzar tanto la tecnología que los ciberataques iban a desaparecer. Bueno, pues ahí ha patinado del todo. ¿Alguna...? Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, Sí, por ahí, favor? ahí. Sí. Díganos su nombre, por favor. Sí, yo soy David Profesión. Ferrer Rocha, abogado. Bueno, a mí me gustaría saber un poco que, bueno, el problema de todo lo que nos has explicado, yo lo veo más bien por el lado de dónde está el delincuente. Por ejemplo, si el delincuente está en Somalia o en Corea del Norte, ese es el principal problema. Esto es más importante que todo lo que nos has dicho. O sea, la localización del delincuente, que está en un sitio totalmente escondido, que no se le podrá investigar, que el país no va a permitir ningún tipo de que vaya ningún tipo de policía, no se va a poder investigar nada. Entonces, la pregunta es cómo podemos solucionar esto. Bien. No, sí lo he dicho y es evidentemente lo más complicado. No solo que esté, sí, evidentemente, como has dicho, puede estar, pero es que puede no estar, puede ser tu vecino y enmascararse también que está allí. No es necesario ni siquiera estar en Somalia ni en Corea. El problema es que allí ni siquiera, o en Ucrania. A ver quién va a ir ahora a Ucrania, encima en la línea entre derecha e izquierda. Ya puedes ir tú a buscar, no. Menuda comasión rogatoria hay que montar. Entonces depende de qué daño. De las versiones que se ha dado del WannaCry, a ver si hay alguno que se haya creído la del de los 9 euros, pues bien. Y es la oficial, ya la ha dado una empresa de seguridad, ya ha salido en la tele y en los periódicos le llaman héroe y tal. Bueno, pues que quiera que se lo crea. Ya está. Entonces, ¿qué vas a decir contra ese despliegue de medios y ese bombardeo de tal? Vamos, si fuera por 9 euros, los de Microsoft y los de Telefónica, entonces había que meterles una demanda de ¿cuánto? No fastidies. Pero es lo que te venden. Entonces, claro que es el problema. Y la diferencia de legislación, que no compara el delito de grooming no tiene que ver nada en España con Australia, con otro país. Vamos, ni siquiera tiene que ver el tema de drogas España con Holanda. Pero eso en la legislación normal. ¿Qué pasa? Que en el tema de la marihuana, el hachís, pues ya pasaba como o la prostitución o la exposición de las mujeres en tiendas, ya pasa como, es que eso es cosa de los holandeses, ahora no es cosa de los holandeses, ahora es cosa de cualquier país, pero encima que puede parecer que está ahí, pero no está. Está al lado de tu casa, tiene toda tu información al segundo. Entonces es complicado resolverlo, pero le añades un plus de dificultad para las fuerzas de seguridad de encontrar al culpable. Claro, si ya desde encima, a lo mejor si estuviéramos diciendo, a lo mejor, digo, y no es ni siquiera opinión, es una pregunta, que se sepan todos los delitos que hay cibernéticos en España, se conozca o no se conozca al autor, que se denuncien. A lo mejor salía pedazo tal de número que nos concienciábamos de que en móviles somos el país número del mundo. Hay una estadística de una de las empresas, un güey que lleva tal. Hay otra empresa que se llama Virus Total, que saca por semana los ataques que hay a cada programa. Son millones por semana. Entonces, a ver cómo se combate a eso. Pues primero legislación, segundo. Ahora para Facebook me parece que es para quitar, ha quitado 15 programas o algo, 15 que ya eran suficientemente lesivos para los intereses y para su política. Bueno, pues fíjate, anda que no hay. El ponerte en un muro y que yo con una personalidad falsa me haga amigo tuyo, no del primero, del 27 amigo del amigo de la amiga del amigo del amigo, pero es igual, luego estoy en el muro ese y tengo acceso a los 27 muros anteriores. Le estamos dando nosotros los datos al delincuente, ni siquiera los tiene que venir a buscar. Estamos poniendo las fotos de la fiesta, del no sé qué. Uy, ayer estuve con esta chica, wow, maravillosa, así tal. Bueno, resulta que tenías novia, ¿sí? Bueno, ya verás. Entonces hay un riesgo de total, claro que hay. Estamos expuestos y estaremos más expuestos. La solución, adoptar las medidas tal, a nivel de empresa, a nivel de usuario, eso ya es cosa de cada uno. A nivel de empresa, política, plan director de seguridad. ¿Qué nivel de empresa? Y que según el tamaño, plan director o documento de seguridad. Todos los empleados tienen que ser conscientes, firmarlo, saber a dónde se arriesgan y hasta dónde se les puede demandar. Los bufetes de abogados, por ejemplo, el robo de datos de los clientes.
Si pudiera hacer una de esas como la que hace el niño de ver cómo están las páginas web de cada bufete, igual nos llevábamos algún susto de cuántos WannaCries tenéis por dentro que todavía no han saltado. ¿Y si se llevan esos datos? ¿Qué pasa? ¿Y si salen a la luz pública antes del juicio? ¿Se podrá juzgar a ese presunto delincuente o no? Si tienes la línea de defensa, lo que se considera prueba, una conversación con él, etcétera, de tu WhatsApp, de tu correo, ¿valdría luego esa defensa o no valdría? Pues la legislación que va tan por detrás no se lo ha planteado todavía, pero eso está pasando, ya te lo digo yo, todos los días, pasa todos los días. ¿Alguna pregunta más? Una última pregunta ya, que llevamos justos de hora. Hola, buenas. Muchas gracias por su ponencia. Yo soy Roger Lloret, soy jurista. Bueno, yo básicamente ayer leí en el Daily Telegraph que en Reino Unido las 2/3 partes del éxtasis vendido se da a través de Internet, o sea, a través del dark web. Y bueno, quería preguntarle que si usted, a su entender, aquí en España, digamos, tenemos volúmenes similares y cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues afrentan estas formas de criminalidad que más que, digamos, el ordenador es el medio, es el objeto, quiero decir, es el medio, o sea, todos estos dark webs y contratación de sicarios y de torturas y red rooms y todo esto. Y todo esto también, digamos... Efectivamente. Gracias, para ser la última, difícil, pero muy buena pregunta. Y efectivamente son datos de ayer, sí señor. ¿Qué pasa con esos datos? Si es red oscura pasa como... sabemos la droga que aprendemos. La que circula es un cálculo. Es decir, el otro día en Canarias, un barco, 2.200 kilos de cocaína. Sí. ¿Cuánta ha pasado? No sabemos, es un cálculo. Entonces lo que hacen es un cálculo. Efectivamente, la policía está infiltrada en las redes oscuras. Es más, Tor ya se está quedando retrasado, ya ha metido un firewall Tor para protegerse de esas cosas. Los policías, una vez que entran en eso, se enmascaran también para eso, para tal, como cualquier labor de infiltrado. Bueno, pues estamos lo mismo. La figura del infiltrado por la DEA americana o por el FBI no tiene nada que ver con la figura del infiltrado en España. Entonces, luego eso vale en un juicio, no vale, etcétera. Pues la legislación ahora, esas horas que se puede tener vigilado un teléfono, no sé qué, y luego decir aquí hay un delito de ciertos tipos, ¿se comunican todas? ¿No se comunican? Claro, entramos luego en que todo pasa a ser red oscura o sujeto a conspiración. Cuando empezaron a ver las primeras películas, acordémonos, también 8 milímetros, no me acuerdo con el autor, el caso de Amenábar con Tesis, las snap movies, que no sé qué tal. Bueno, aquello que no, lo hacen con extras, no sé qué. Bueno, luego, hace 30 años pasó lo de las niñas de Alcácer y tantos otros cosas, como que lo hacen con... Pues ahora, vamos. Entonces, claro que esas redes están... Casi siempre cae alguno de cuando en cuando, pero es lo mismo. Igual que cuando aprendemos a alguien por la droga, pues caen los 8 que iban en el barco. Y uno en Colombia, el que ha hecho, y el último que hizo la llamada aquí en Canarias al recibir. El resto de la organización sigue. Es decir, entonces es un sistema que para las fuerzas y cuerpos de seguridad es muy difícil, porque hay que estar infiltrado, y encima es un sitio donde todo el mundo se enmascara, igual que una red de narcos. El otro día reconocieron en México a un sargento que había estado infiltrado. Después de morir todavía lo investigaron para ver si lo habían matado porque era compinche y tal. Claro, como le mataron a ese y lo filmaron en vídeo y se lo pasaron a la familia y tal, pues eso, no hay ninguna película, eso se mandó bien, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No se debería de equiparar, digamos, el tener ganzúas o balanzas de precisión en el robo o en el de la salud pública? Pues tener estos programas informáticos no es un índice delictivo, debería de serlo. Sí, pero fíjate, probablemente, por eso digo que como la legislación cambia, también a veces una cosa que era muy laxa se ha vuelto después muy dura, y una cosa que era muy dura, pues al final he visto que pues eso, al final ya veremos cómo acaba el tema del hachís dentro de unos años, ¿no? Ahora parece que sigue siendo tal, pero y la marihuana. El tema de... Claro que se tendría que perseguir, claro que sí, pero, por ejemplo, los bitcoins cotizan en bolsa, tienen un valor,
¿Y qué es más que enmascarar? Es decir, es que no se sepa ni con qué moneda pago, ni de dónde la saco, ni dónde tal. Hombre, que buscando se encuentra, pero claro, ¿cuánta gente usa bitcoins en el mundo? ¿Y cómo vas a prohibir algo que está cotizando en bolsa? A nivel de secta, en España cienciología está prohibida. En Estados Unidos, en según qué estado, no es que esté prohibida, es que medio estado suyo. Ni la bolsa. O sea que es muy difícil. Pero efectivamente, si no hay un acuerdo supranacional o internacional que supere, por supuesto, Unión Europea, y que luego los países lo cumplan, ¿no? Si no, no hacemos nada. Pero sí, es muy complicado y hay un número oscuro que yo no soy capaz de decir si hay más, menos, pero se encuentra de todo, eso sí. Muchísimas gracias, Narciso. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. Damos por finalizada la primera ponencia y no tengo el programa aquí, pero creo que tenemos ahora una pausa receso, ¿no? Sí. Pues antes de la próxima. Muchas gracias.